Otoño es mi estación favorita del año. Toda mi familia y amigos son veranistas. Campamentos, playas, pesca, carne asada, descansar a la orilla del lago. Durante todo el verano siempre hacen algo recreacional. Bueno, yo prefiero evitar el calor y hacer todas mis actividades vacacionales en otoño. Aunque parezca raro, soy el único que le gusta hacer caminatas en la montaña durante esta época del año. Lo que piensen los demás realmente no me importa porque me gusta hacer todo solo en el bosque. Lo que les voy a contar me ocurrió el año pasado. Era alrededor de la tercera semana de octubre cuando decidí hacer una caminata en la montaña por un sendero que yo conocía. La duración del recorrido en aquel lugar era de 3 semanas, lo que yo llamaba paz, tranquilidad y un poco de soledad. Después de terminar de empacar lo que necesitaba, me monté a mi vieja camioneta del 95. Comencé a manejar al lugar que por el paso de los años yo conocía como secreto. Sabía que podía dejar mi camioneta estacionada en aquel lugar sin que le fuese a pasar algo. Cuando llegué al lugar, me di cuenta que seguía solo, sin huellas recientes que me hicieran pensar que alguien había estado ahí recientemente. Era muy temprano en la mañana, apenas estaba saliendo el sol y ya había una neblina densa formándose en el bosque, al pie de la montaña, haciéndome sentir como si yo fuera la última persona de la tierra. Algunas de las hojas coloridas de los árboles que habían caído cubrían el sendero que yo quería seguir. Tronaban o crujían mientras caminaba. Un nuevo viaje comenzaba. Esa era mi parte favorita. Yo llevaba un bastón que mi abuelo me había hecho cuando era niño. Después de que él se retiró, así fue como él hizo un poco de dinero extra. Ese bastón traía recuerdos de mi infancia durante el tiempo que pasé con él mientras tallaba y daba forma a mi bastón. Y por supuesto, mientras hacía esto, él me contaba historias. Aves revoloteaban por las ramas de los árboles mientras emitían sus silbidos en altas frecuencias, y la espesa neblina hacía que una especie de eco rebotara esos sonidos. Caminaba despacio, a propósito de asegurarme que mi bastón tocara el suelo delante de mí a cada paso. Mi abuelo me enseñó a hacer eso cuando tenía solo 5 o 6 años. Él me dijo que eso crearía vibraciones en el piso que podrían alertar cualquier serpiente en mi camino, lo que las haría deslizar a los lados antes de que yo pasara. Nunca supe si esto era verdad o no. Nunca me topé con una serpiente en aquel sendero, así que a lo mejor sí. De cualquier manera, un venado corría por las pendientes mientras yo caminaba y vi que su cría lo seguía brincando por el sendero demasiado cerca de mí. Sorprendido me quedé parado inmóvil por un momento escuchando a ver si no habían otros venados que corrieran por donde estaba yo. Durante el resto de la tarde, mientras me acercaba al lugar donde iba a acampar, esa noche una ardilla se interesó en mí. Siguió mi camino a distancia. Cuando volteaba a verla, ella corría al árbol más cerca que tenía, se subía y comenzaba a lanzar unos chillidos algo graciosos. Me siguió hasta el lugar donde me iba a quedar. Le dejé unos cacahuates sin sal fuera de mi casa de acampar para que la pudiera ver desde adentro. Encendí una pequeña fogata para mantener a los depredadores lejos. Aquella noche no era fría, así que no la necesitaba para calentarme. Eran pasadas las 3 de la mañana cuando desperté. Entre somnoliento, tenía la sensación de que algún ruido bastante alto me había despertado. Puse atención, pero no escuché nada que me hiciera pensar que alguien o algún depredador o quizás alguna persona estuviese afuera. Sin hacer mucho ruido abrí el cierre de la puerta de mi casa de acampar y me asomé a la oscuridad. La luna ofrecía un pequeño destello de luz y no vi ningún movimiento, y seguía sin oír nada, pero mis nervios seguían desbordados. Me senté con la entrada abierta de mi campamento, incapaz de siquiera intentar volver a dormir. Después de 10 minutos de haber estado en esa posición, grillos, ranas y búhos comenzaron a hacer sus ruidos nocturnos habituales, y en ese momento me di cuenta de que había estado todo en silencio cuando me desperté. Algo había pasado que había hecho que todos los insectos y animales se quedaran callados por un rato. Inmediatamente pensé que un animal había estado merodeando, un animal grande, quizás un puma, algún oso, un coyote o algo así. Era la primera vez en años de acampar solo que estaba asustado. Por la mañana, después de haber levantado mi campamento, busqué por los alrededores huellas de predadores sin encontrar ninguna más que huellas de venados. Durante todo el día tenía la sensación de ser observado y en varias ocasiones tuve que detenerme y regresar a ver que no había nada atrás de mí. Pensamientos de pelear o salir corriendo llegaban a mi mente y yo quería huir,
pero eso solo crearía en mí más pánico y quizás alguna lesión. Sabía que tenía que permanecer sereno si quería estar a salvo. Al tercer día, intentando atravesar una barranca profunda, mientras iba subiendo, escuché un alarido gutural a carcajadas, lo que me hizo voltear la cara de manera tan rápido que me hizo perder el balance, haciendo que tropezara y cayera a la mitad de la subida, mentando madres mientras caía. Cuando me detuve, observé el otro lado de la barranca y hacia la montaña, y en todas direcciones hasta donde pudiera ver, pero no había nada. Me preguntaba si mi mente me estaba jugando bromas o quizás algo me estaba siguiendo. La idea de que alguien me estuviera siguiendo era más aterradora. Subí la barranca lo más rápido que pude y mientras avanzaba volteaba a ver a cada rato para ver si algo o alguien me estaba siguiendo. Eso arruinó mi día, sin poder disfrutar de nada por el miedo constante y paranoia. A la mañana siguiente desperté antes del amanecer, a ese mismo silencio. Al levantar mi campamento pude notar unas huellas a unos pocos metros de donde me encontraba, pero estas huellas no se parecían en nada a algo que yo hubiera visto. Imagínense una huella de un caballo pequeño, pero el casquillo era todavía un poco más pequeño y en los bordes no habían líneas de herradura, sino redondeada. Algo raro es que las huellas avanzaban en pares, o sea que esa criatura, animal o lo que fuera, caminaba en dos extremidades y no en cuatro. Eso me asustaba porque no hay animales que caminen en dos patas en esta zona. Las huellas rodeaban mi campamento. A estas alturas y tan adentrado en la montaña no tenía servicio celular, así que pedir ayuda estaba fuera del plan. Un frío helado avanzando por mi cuerpo me hizo ver que no tenía más opciones. Tenía que seguir avanzando porque más adelante había un pueblecito a un día de distancia, o volver atrás donde mi camioneta me esperaba, pero me tomaría más de 2 días en llegar. No tenía muchas opciones. La idea de disfrutar mis vacaciones anuales en aquella montaña se fue por la borda. Todo lo que yo quería era salir de ese bosque, fuera de esa montaña, de vuelta a la civilización. Sin más opciones que seguir adelante, caminé lo más rápido que pude ese día, deteniéndome a descansar no más de 5 minutos cada vez que lo hacía. La última vez que descansé esa tarde fue a las 5, y ahí fue cuando noté que ese misterioso silencio se había apoderado nuevamente de aquella montaña. Las ardillas, normalmente ruidosas y escandalosas, habían desaparecido sin hacer un solo ruido. Ningún venado se veía corriendo por el bosque, nada se movía. Incluso el aire parecía inexistente. En estado de pánico observé de cerca cada arbusto, cada sombra, cada desnivel del terreno, los montones de rocas, tratando de poder encontrar y observar aquella cosa siguiéndome, porque eso era lo que hacía, ¿verdad? Quiero decir, ¿qué más podría estar haciendo, verdad? Nuevamente avancé a paso acelerado y después de un rato el miedo se apoderó de mí haciéndome frenar. Pensaba si saldría de esta montaña con vida. Después de seguir avanzando, finalmente llegué a la cima de la montaña que me encontraba. No había árboles que estorbaran la vista, solo pinos. Mientras más subía, el aire era más escaso, lo que hizo que me alentara. No es una falta de aire y oxígeno como para matarte, pero definitivamente lo notas y tienes que ir más lento o te puedes desmayar, y estar inconsciente era algo que no quería con aquella cosa alrededor. La noche me obligó a detenerme, pero no me molesté a armar mi tienda de acampar porque esa noche sabía que no iba a poder dormir. La luna era casi llena, así que podía ver muy bien a mis alrededores. Hice una fogata enorme y la mantuve avivada, sentándome cerca sin importarme el sudor que recorría mi cuerpo. Los animales depredadores huyen del fuego. Cerca de las 4:30 de la mañana, una neblina espesa comenzó a llegar y la maldije. Era espesa, y a esa altura en las montañas parecía más una nube baja. La luz de la fogata comenzó a deslumbrar en la blancura de aquella neblina, haciendo imposible ver dentro de su espesura. Y fue ahí cuando volví a escuchar aquel alarido y gruñido nuevamente. Parecía que venía de todas direcciones y estaba muy cerca. De manera lógica debía haber visto esa cosa moverse de la cercanía, pero no veía nada más que los reflejos de la neblina acercándose a mí. Finalmente el miedo hizo su trabajo y me quedé helado, ahí parado, sin poderme mover a un lado o al otro, temiendo toparme con aquella criatura que hacía ese ruido aterrorizante. Me di cuenta que la neblina no cubría el suelo, sino que flotaba, lo que me hizo arrodillar para poder ver debajo de ella y poder ver las patas de aquella cosa.
El crujido de la leña escondía los sonidos de la hierba seca, pero las patas y las piernas de aquello ahí estaban. Conté 6 pares de piernas, 6 criaturas desconocidas acercándose a mí, escondidas en la espesa neblina. Los pies parecían pezuñas hechas de una piel gorda. Me arrastré al otro lado de la fogata, alejándome de aquellas piernas. Miré hacia arriba, a ver aquel cielo brumoso orando para que el sol saliera. Para ese entonces eran las 5:15 de la mañana y sabía que no podía permanecer donde estaba por mucho tiempo. Si aquellas criaturas se acercaban a mí y se separaban rodeándome, no tendría ninguna posibilidad de salir. Encendí una rama por la punta y comencé a moverla alrededor, dando mi espalda a la fogata, tratando de encontrar mi mochila. La había sujetado a una roca cercana, pero había desaparecido. Decidiendo que no era una pérdida irreparable, comencé a bajar la montaña por el otro lado, dirigiéndome al pueblo. A unos 75 metros abajo la neblina se esparcía. Me detuve a apagar aquella rama embarrándola en la suave tierra. Llegué a un sendero conocido y no vi esas criaturas siguiéndome, así que bajé con más confianza y rapidez lo que faltaba de esa montaña. Caminando un poco más a la distancia pude notar una granja, lo que me hizo soltar una carcajada. Verás, un alivio me inundó. Poco me duró el gusto cuando me topé con una cerca de alambrado de púas. Quienquiera que fuera el dueño había cercado los alrededores con ese alambre que hacía imposible cruzar. Esa cerca se extendía a mi derecha hasta donde alcanzaba a ver, así que me fui a la izquierda, a unos 50 metros de la cerca, hacia una esquina, y al dar la vuelta a esa dirección llevaba a la entrada principal. Quería salir de ese bosque lo más pronto posible y llegar a salvo, antes de que esas cosas me atraparan. Cuando iba a la mitad de camino, algo gruñó, seguido de un grito, así que me detuve en silencio. Se escuchó justo a mi costado, en donde habían unos árboles. El amanecer había llegado, pero la luz no iluminaba ese lado del bosque todavía, así que las sombras no dejaban ver nada. Avancé lentamente hasta que ese gruñido se escuchó nuevamente, y otro más le contestó justo atrás de mí. Habían cortado mi escape. No quise voltear a ver, no quería verlo. Puse mis manos en el alambrado. Entonces, unos susurros se notaron de entre los arbustos delante de mí a la izquierda, haciendo que mi falta de respiración quemara mis pulmones. La criatura salió y se puso justo enfrente del sendero delante de mí. Era de 1 metro de altura. Tenía un largo cabello negro que no era abundante, haciéndolo notar algo de calvicie, pero era muy raro, porque se movían y parecían como bigotes de gato. Sus ojos eran enormes hoyos rellenos de un líquido negro brillante, y su piel gruesa, con cicatrices grandes, cabello más corto cubría el resto de su cuerpo, hasta llegar a las rodillas, y en su brazo izquierdo sostenía mi bastón que mi abuelo me había hecho. Aquel ente sonrió, y mi sangre se heló. Mostraba 2 líneas de dientes puntiagudos. Algunos estaban quebrados y otros los había perdido, pero los que aún tenía solo tenían un trabajo, y era el de rasgar la carne de sus presas. Verán, no soy un tipo pequeño, mido 1,98 y peso 105 kilos, pero esas criaturas, cualquier cosa que fuesen, me habían espantado más que nada que me hubiese encontrado con anterioridad. A ese momento, aquella cerca de púas ya no se veía tan peligrosa como aquellas criaturas que se asemejaban a troles carnívoros rodeándome. No recuerdo si siquiera pensé cuál iba a ser mi siguiente movimiento. Solo me di la vuelta, puse mi pie en el alambrado y rápidamente, seguido por el otro y con un movimiento casi gimnástico, me arrojé del otro lado del alambrado. Aunque suene fácil, terminé con 42 puntadas para poder cerrar todas las cortaduras que tenía, y una de esas criaturas se aventó a mi pie mordiéndolo, haciendo un gran hoyo en mi bota y rajándome la piel. Pero al final lo había logrado. Me levanté y como pude corrí desangrándome y gritando tan fuerte como podía. El dueño de aquella granja, un señor de ya avanzada edad, me metió a su casa y llamó a una ambulancia. No le dije a los doctores que una tribu de pequeñas criaturas me había perseguido hasta esa cerca. No quería terminar en una unidad psiquiátrica. Solo les dije que había sido un oso. Dejé de hacer aquella caminata al año, y de lo que sí estoy seguro es de que una de esas criaturas tiene en su poder mi bastón. Manténganse paranoicos, amigos.